Buenos días a todos. Es un placer nuevamente estar con ustedes en este evento tan importante a nivel estatal para el Colegio de Pediatras. Agradezco la invitación y felicito a todo el comité organizador por la realización de este evento. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es el hipotiroidismo congénito. Vamos a recordar algunos tips, algunas herramientas que nos van a ayudar de una manera sencilla a tratar de detectar a todos los pacientes con la finalidad de que podamos evitar el mayor daño neurológico en cada uno de ellos. Es importante recordar que las hormonas tiroideas en el feto inician la síntesis a partir de la semana 20. Por lo tanto, las primeras semanas de gestación, la primera mitad del embarazo, para que el bebé se pueda desarrollar adecuadamente, necesita tener una fuente y esa fuente va a ser la madre. Si la madre tiene hipotiroidismo leve, moderado o severo y no es tratado de manera adecuada, lógicamente va a influir en el desarrollo neurológico del recién nacido. Ahora imagínense que el recién nacido tiene una tirosis, no forma su glándula tiroidea y por lo tanto después de la semana 20 no puede producir sus hormonas tiroideas. El desenlace neurológico va a ser fatal para estos recién nacidos. Algo de fisiología, si ustedes recuerdan, en la zona del hipotálamo se libera la hormona liberadora de tirotropina, la cual va a viajar a través del infundíbulo de la hipófisis hasta la parte anterior donde se va a producir hormona estimulante de la tiroides. Esta hormona estimulante de la tiroides viaja por la sangre hasta llegar a su receptor que se encuentra ubicado en la glándula tiroidea y la cual a su vez va a producir la T4, la T3 y tiroglobulina. Si los niveles de hormona tiroidea disminuyen en la sangre, por retroalimentación negativa aumenta la TRH y la TSH, siempre y cuando el eje se encuentre íntegro. Al contrario, si las hormonas tiroideas se incrementan por arriba de los niveles normales, se inhibe el eje con la finalidad de mantener todos los niveles dentro de lo adecuado. Dentro de la glándula tiroides se llevan a cabo una gran cantidad de pasos enzimáticos a través de los cuales se produce el producto final, los cuales no vamos a hablar el día de hoy. Pero me interesa recordarles que las hormonas tiroideas tienen un efecto en prácticamente todo nuestro organismo, en el hueso para crecer, en el sistema nervioso central. Por lo tanto, cuando no hay hormonas tiroideas tenemos retraso mental, participan en el crecimiento, desarrollo, mielinización, en la maduración pulmonar, son inotrópicos a nivel del corazón, son necesarios para llevar una vida reproductiva adecuada. En el aparato digestivo es importante mantener niveles normales, si no disminuye la peristalsis o al contrario podemos tener aumento en la peristalsis al tener niveles elevados. Y obviamente a nivel de la piel. Prácticamente no se escapa ningún órgano en el cual vayan a tener efecto las hormonas tiroides. Por lo tanto, las manifestaciones clínicas pueden ser muy amplias o muy leves dependiendo de los niveles que presente uno de los pacientes. Hay que recordar que al momento del nacimiento, al exponerse el recién nacido a la temperatura del medio ambiente, va a tener una elevación de la producción de TSH. Todo ese pico de elevación de TSH va a ir disminuyendo paulatinamente, sobre todo después del tercer día ya va a tener los niveles adecuados. ¿Por qué se los menciono? Porque precisamente este nivel de TSH fue el que ocasionó en algún momento cuando se realizaba el tamiz en el cordón que apareciera una gran cantidad de pacientes falsos positivos. ¿Por qué? Porque precisamente lo que te detectaba es la TSH. Ahora la recomendación en el tamiz que realizamos es realizarlo a partir del tercer día con la finalidad de discriminar, de disminuir aquellos pacientes que puedan cursar con un falso positivo. Aquí podemos observar lo que comentábamos anteriormente. Conforme
disminuyen los niveles de TSH, obviamente van a incrementar los niveles de hormonas tiroideas. Y al contrario, si los niveles de TSH se incrementan, pues obviamente los niveles de hormonas tiroideas van a disminuir en el caso del hipotiroidismo. La mayor cantidad de los pacientes los vamos a encontrar en el aspecto eutiroideo, por lo tanto van a tener niveles de TSH alrededor de 0.5 a 1.5 y van a ser inversamente proporcional los niveles de hormonas tiroideas a los niveles de TSH siempre y cuando el eje se encuentre íntegro. Existe una gran cantidad de valores de referencia que pueden discriminar dependiendo de la edad del paciente o incluso dependiendo de las semanas de gestación. Todo ello nos puede ayudar a detectar con mayor especificidad los niveles inadecuados y por lo tanto diagnósticos dependiendo de la patología. El hipotiroidismo congénito es la deficiencia de hormonas tiroideas, las cuales van a estar presentes al nacimiento. Es la primera causa de retraso mental prevenible en los pacientes. Desde 1527 se describió la primera asociación entre bocio e hipotiroidismo asociado a retraso mental. La incidencia es muy variable dependiendo de la literatura. Hay algunos estudios en México que reportan 1 de cada 2,000, pero va a depender mucho de las poblaciones y también del origen del hipotiroidismo. En el caso del hipotiroidismo primario puede ser de 1 a 3,000 a 4,000. El secundario, que significa afectación a nivel de la hipófisis, 1 a 50,000. Y el terciario, incluso 1 a 100,000. Por algunas situaciones más frecuente en las mujeres. Hay un estudio de la Secretaría de Salud que se realizó entre el 2017 y el 2018, pero desafortunadamente solo tomaron en cuenta los resultados del tamiz, no analizaron el paciente y además desconocieron los resultados del perfil tiroideo. Por lo tanto, puede haber algunos falsos positivos y falsos negativos, pero ellos identifican una prevalencia de 7.3 por cada 10,000 recién nacidos vivos. En Michoacán en ese periodo detectaron 45 pacientes, obviamente hay más, pero finalmente al comparar la referencia con otros países en prevalencia por cada 10,000 niños, observen cómo Australia tiene un 3.5, Grecia se va a 5.7, en México 7.3, entonces ahí podemos comparar un poquito más. El hipotiroidismo lo podemos clasificar en diferentes maneras, dependiendo de la ubicación. Si el daño se encuentra en la tiroides, pues va a ser un hipotiroidismo primario. Este a su vez puede ser clasificado permanente o transitorio dependiendo del tiempo que vaya a durar afectado. Los casos de permanentes más comunes, pues encontramos la agenesia, la hipoplasia o la hemiagenesia de glándula tiroidea y obviamente la ectopia. Y todo el grupo de dishormonogénesis. Todos estos pacientes que tengan alguna alteración estructural, si no tienes tiroides, pues obviamente no te vas a curar y el hipotiroidismo va a ser para toda la vida. El tratamiento lo único que va a evitar es que tengas las secuelas neurológicas y un estilo de vida y una capacidad intelectual muy aceptable. En el caso de los transitorios, son hipotiroidismos que pueden estar presentes durante un periodo más corto y que se puede asociar al uso de yodo, a que la madre recibió medicamentos antitiroideos durante el embarazo, como el tiamazol, o a que tienen deficiencia de yodo, o que hay anticuerpos bloqueadores de la función tiroidea, sobre todo cuando la madre cursa con enfermedad de Graves y nace el bebé y le puede transmitir los anticuerpos. Pero ambos hipotiroidismos necesitan tratamiento. En el caso de la etiología del hipotiroidismo central, que a su vez puede ser secundario o terciario, dependiendo si el hipotálamo o la hipófisis se encuentran alterados,
pueden ser secundario, en el caso de los permanentes, a un déficit de la hormona liberadora de tirotropina, a un déficit aislado de TSH, lo cual va a interrumpir el funcionamiento adecuado y la integración del eje hipotálamo-hipófisis, o incluso pueden ser parte de un panhipopituitarismo, los cuales pueden ser el primer evento en la familia o incluso una condición muy frecuente en algunas poblaciones, ¿sí? Hay algunos pequeñines que también pueden cursar con un hipotiroidismo central transitorio, sobre todo aquellos prematuros o los hijos de madre con patología hipertiroidea. En el caso de los prematuros, algunos de ellos pues tienen una gran posibilidad de complicarse, incluso con una hemorragia cerebral, y las hemorragias cerebrales o las asfixias, claro que también nos pueden afectar la zona hipotálamo hipoficiaria y por lo tanto impedir un desarrollo adecuado de la liberación de estas hormonas. Y tenemos otro grupo de hipotiroidismo en el cual las hormonas tiroideas no van a funcionar adecuadamente y son aquellos en los cuales hay resistencia para que funcionen las hormonas tiroideas o simplemente las hormonas tiroideas no pueden utilizar los transportadores para ingresar a las células. Las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo congénito pueden llegar a ser muy variables en cada uno de los pacientes. En ocasiones encontramos algún síntoma, en ocasiones encontramos el cuadro franco, pero no hay que casarnos en que necesitamos tener todas las manifestaciones. Lo más característico es que tengan sus fases maxidematosas, que les vemos los párpados hinchados, la cara hinchada, la distancia entre un ojo y el otro ancho, la nariz ancha. Tocamos la fontanela anterior y la encontramos muy amplia, la posterior también grandotota. Observamos la piel y se encuentra seca. Nos vamos un poco hacia la zona del abdomen y lo vemos distendido, con una hernia umbilical. Lo tocamos y responde poco, generalmente está frío. Pueden concursar con estreñimiento. Al momento de darles de comer, succionan muy débil, ingieren poco, se cansan, se duermen. Y algo muy característico en algunos pacientes es el llanto ronco. Estas son algunas de las manifestaciones que puede tener algún paciente con hipotiroidismo congénito, pero hay que recordar que más del 95% al inicio, el primer mes, pueden estar completamente asintomáticos. Aquí vemos algunas de las imágenes que comentábamos. Vean el tinte ictérico, las facies toscas. Algo que se me olvidó mencionar es la famosa macroglosia. La lengua está tan hinchada, tan grandota que no cabe, no puede cerrar la boca. Aquí también observamos la macroglosia, las facies toscas, la hernia umbilical. Este pequeño se ve con una desnutrición impresionante. Aquí podemos observar también la hipoactividad, la macroglosia. Este pequeñín tenía la fontanela muy amplia. Y vean, es muy característico. Cuando nosotros vemos una imagen de este tipo, es muy difícil que olvidemos un paciente con hipotiroidismo. Desde que va ingresando al consultorio, podemos atrevernos a decir, es un hipotiroidismo hasta no demostrar lo contrario, aunque hay que tener cuidado que en ocasiones se pueden confundir con una mucopolisacaridosis. Lo malo es que el 95% pueden estar asintomáticos y al momento en que ustedes lo revisan, no encontrar ninguna manifestación. Por lo tanto, debemos de estar muy alertas. Una vez que nosotros sospechamos que el paciente puede tener hipotiroidismo congénito, debemos solicitar la prueba confirmatoria. Y la prueba confirmatoria en estos pacientes es el perfil tiroideo, lo cual es muy accesible, es muy barato y prácticamente todos lo podemos realizar el mismo día. Y la combinación de resultados de perfil tiroideo va a ser muy variable, recuerden. Hay que tomar en cuenta cómo funciona el eje hipotálamo-hipófisis. Si tenemos un hipotiroidismo primario, ¿qué vamos a encontrar? Hormonas tiroideas bajas, si es un hipotiroidismo severo, y la hormona estimulante de la tiroides alta. Pero también hay hipotiroidismos primarios en los cuales podemos tener una hormona estimulante de la tiroides alta
con hormonas tiroideas completamente normales y también amerita tratamiento. En el caso del hipotiroidismo central, no hay que olvidar que las hormonas tiroideas pueden estar en el límite normal bajo o incluso bajas, con una TSH ligeramente normal o inapropiadamente normal o incluso baja, dependiendo de la afectación del hipotiroidismo. Y estos pacientes son los que habitualmente se nos llegan a pasar desapercibidos y que no detectamos. Aquí les puse un perfil tiroideo de este pequeñín, en el cual se puede observar una T4 total en el límite bajo, la T4 libre 0.88, una T3 total de 0.39, una T3 libre de 1.38 en el rango inferior y una hormona estimulante de la tiroides inapropiadamente normal. Es muy común que nos confundamos y pensemos que el hipotiroidismo se diagnostica con una TSH elevada. Y el diagnóstico de hipotiroidismo son hormonas tiroideas bajas. Por lo tanto, si es central, jamás vamos a identificar que tenga una TSH elevada. Así que hay que recordar que dependiendo de la causa, vamos a identificar las características propias del hipotiroidismo. Nos podemos apoyar con algunos estudios de gabinete y estos estudios nos van a ayudar más que hacer el diagnóstico de hipotiroidismo, a identificar la causa. Por ejemplo, el ultrasonido, aquí tenemos la tráquea y aquí viene la tiroides. Si en el ultrasonido identificamos que tiene una tiroides, pues obviamente la causa no es una tirosis, pero podemos detectar una hipoplasia o incluso una tiroides ectópica. La radiografía para buscar la parte distal del fémur nos puede ayudar de una manera indirecta a saber si ese paciente cursó con deficiencia de hormonas tiroideas durante el embarazo y por lo tanto significaría que tiene más posibilidades de tener daño neurológico. Otro estudio que podemos utilizar, pero que desafortunadamente no tenemos a la mano y que implica un mayor costo, es el gamagrama. El gamagrama nos puede ayudar a identificar si tenemos una captación fuera de la zona tiroidea, sobre todo a nivel de sublingual, pues hacemos el diagnóstico de una tiroides ectópica. Pero si observamos la imagen del gamagrama y no vemos captación de tiroides, podríamos pensar que se trata de una agenesia, pero eso lo podemos corroborar con un ultrasonido. Si el ultrasonido no te detecta tejido tiroideo, confirmamos agenesia. Pero si el gamagrama no se observa tiroides y en el ultrasonido sí podemos observar una tiroides, pues significa que tenemos algunas otras alteraciones, sobre todo mutaciones a nivel del NIS o del receptor de TSH, o la presencia de algunos anticuerpos bloqueantes o que el paciente estuvo expuesto al yodo. Así que recuerden, una presencia o una ausencia, perdón, de captación de tiroides no es igual a agenesia. Y hay algunos otros casos en los que podemos detectar una captación normal o aumentada y que por lo tanto con una tiroglobulina baja podemos ir a hacer el diagnóstico de una deficiencia de yodo de tiroglobulina o podemos hacer una prueba de descarga con perclorato con la finalidad de identificar enzimas muy específicas como la deficiencia de peroxidasa tiroidea o de la pendrina. Las alteraciones en la pendrina se van a asociar también a alteraciones en auditivas, sobre todo sordera. Entonces hay que tener mucho cuidado. Desafortunadamente el gamagrama es costoso, no lo tienen todas las unidades disponibles y tampoco es indispensable para hacer el diagnóstico de hipotiroidismo. Nos ayuda a identificar la causa del mismo y por lo tanto a darnos herramientas para saber si es un tratamiento que va a durar o no toda la vida. Todas las alteraciones propias de la tiroides
todas las dishormonogénesis, todas las mutaciones, como algunas de las que vemos aquí, pues obviamente si el paciente las presenta, el tratamiento va a ser para toda la vida. ¿Y con qué vamos a tratar a esos pacientes? Pues con la famosa levotiroxina sódica. Un tratamiento sencillo, barato, accesible, que afortunadamente prácticamente todas las unidades de salud tienen disponibles. Y hay que iniciar el tratamiento lo más pronto posible, de preferencia el primer mes de vida. Y sobre todo los primeros 15 días de vida. Por eso es tan importante conocer el resultado de el tamiz lo más pronto posible para disminuir las secuelas neurológicas. ¿A cuánto vamos a iniciar? De 10 a 15 microgramos por kilo de peso, una sola toma al día, y vamos a estar monitoreando de manera frecuente los niveles de hormona tiroidea para normalizarlo lo más rápido posible y sobre todo tener mucho cuidado en no caer en una sobresustitución o en un tratamiento insuficiente. Un tratamiento insuficiente nos puede llevar a ocasionar retraso mental a pesar de estarlo tratando parcialmente, y una dosis excesiva de hormonas tiroideas se puede asociar a hipertrofia del ventrículo derecho y sobre todo una craneosinostosis en los primeros meses de vida. La Academia Americana de Pediatría nos recomienda monitorearlo entre 2 y 4 semanas después de iniciar el tratamiento, cada 2 meses durante los primeros 6 meses de vida, cada 3 a 4 meses de los 6 a los 3 años de edad y cada 6 a 12 meses para niños mayores de 3 años. Y después de esto, siempre o durante el seguimiento, cada mes, después de hacer un ajuste de dosis. Pero en España son un poquito más y en Europa ya son más exigentes y nos solicitan estudios de seguimiento mensual durante los primeros 6 meses y cada 2 meses de los 6 meses al año de edad y posteriormente cada 3 o 4 meses, dependiendo de la evolución del paciente. Estos pacientes con hipotiroidismo necesitan una evaluación, de preferencia acudir todos a estimulación temprana o a rehabilitación con la finalidad de detectar secuelas neurológicas. Necesita los cuidados como cualquier otro paciente, sus vacunas, su alimentación exclusiva al seno materno si es posible, la orientación en la lactación, los cuidados propios de cualquier niño cuando se enfermen de gripa, de diarrea, no van a interferir y no hay ninguna contraindicación para utilizarlos, pero muy importante no suspender el tratamiento con levotiroxina. En cada una de las consultas debemos de estar muy atentos a la somatometría, que vaya ganando peso, talla, perímetro cefálico de manera adecuada. Siempre buscar algún dato neurológico que pueda saltar, un dato de alarma. Siempre hay que hacer el perfil tiroideo porque muchos pacientes pueden tener un perfil tiroideo alterado tanto de sustitución como de falta de hormonas tiroideas. Al momento de revisarlo, no es posible detectar algún síntoma. Así que es obligado, aunque duele, aunque los papás no quieren estudios tan frecuentes, se les tiene que estar realizando. Y la edad ósea nos ayuda mucho a saber que la maduración no vaya avanzando tan rápido. Hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy estricto en mantener niveles normales, sobre todo para evitar la craneosinostosis o el daño neurológico. Es muy común que estos pequeñines vayan a tener alteraciones en el lenguaje y por lo tanto tengamos que apoyarnos con terapia del lenguaje. Pueden tener algunas alteraciones en la percepción, tanto visoespacial, y sobre todo algo muy importante, durante el tratamiento los papás en ocasiones ya no le dan la importancia al tratamiento porque ven al niño sano. Ya va un año de tratamiento y otra vez consulta, otra vez estudios de laboratorio, otra vez dolor, otra vez gasto, pero además la vecina me dice que lo ve bien como todos los niños, que no le ven ninguna alteración y eso en ocasiones obliga a los papás a abandonar el tratamiento. A los niños que suspenden el tratamiento en los primeros 3 años de vida se ha visto que tienen daño neurológico y esto llega a suceder de un 25 a un 30% de los pacientes, sobre todo en países subdesarrollados.
Por lo tanto, es bien importante desde la primera consulta insistirles en que no se puede suspender el tratamiento por ningún motivo, hasta tener un desarrollo neurológico adecuado. Después de los 3 años, con toda la tranquilidad, se puede investigar en aquellos casos en los que se sospecha que tienen una patología transitoria. Podemos hacer la prueba para identificar si se tiene que continuar con el tratamiento o se puede suspender, pero no antes. Si nosotros queremos iniciar un tratamiento adecuado, debemos de realizar el tamiz en etapa neonatal. Entre el tercer y el quinto día de preferencia. Hay que recordar que el tamiz en las unidades de salud generalmente estamos muy limitados a estas patologías, pero en medio privado existen otras alternativas y obviamente siempre va a ser mejor el que tenga una mayor cantidad de patologías a identificar. En nuestro país el tamiz neonatal detecta elevación de TSH, pero tiene la desventaja de que no te detecta los hipotiroidismos centrales, por lo tanto hay que tener cuidado. En algunos países la estrategia es medir T4 libre y por lo tanto también se te pueden escapar algunos pacientes que pudieran tener un hipotiroidismo compensado. Lo ideal sería que pudiéramos tener una mezcla de TSH y de T4 libre, pero desafortunadamente no nos preguntan a nosotros o en ocasiones por cuestiones económicas se termina utilizando un solo reactivo. Si de mí dependiera, yo sí recomendaría utilizar TSH y T4 libre para todos los pacientes. Hay que recordar que lo ideal sería iniciar el tratamiento en los primeros 15 días de vida y como ustedes lo han visto durante todo el tiempo que tengan en la práctica privada o si recuerdan cuando estaban en el servicio social, no me contesten, hagan la reflexión cuando nos llega el resultado del tamiz. Lo peor de todo es un mensaje que en algún momento fue muy real y que desafortunadamente todavía se le sigue comentando a los papás. ¿Qué te dicen? Si no te buscan, si no te hablan, significa que el resultado del tamiz es completamente normal. ¿Y cómo, si no nos entregan un resultado de tamiz, cómo podemos estar seguros como médicos o como papás que el resultado de ese tamiz está normal? Si pueden suceder una gran cantidad de errores. ¿Cuáles errores? Al anotar de una manera diferente la dirección, anotar el teléfono, la persona que te quiere contactar te marca y cuando te marca tú no estás en tu casa o diste un número erróneo por cuestiones de seguridad o porque no quieres que nadie te contacte o simplemente te toman el tamiz y a lo mejor ni siquiera lo entregaron a la persona adecuada para que siguiera todo el caminito hasta llegar al laboratorio para procesarlo. O se acabó el convenio para el procesamiento de las muestras. O lo hicieron y no te pueden localizar. Entonces pueden pensar mal ustedes, pero yo siempre les comento a los papás y esa recomendación siempre me gusta insistirle al personal de salud, es que si no les entregan un papelito con el número de folio y nombre del paciente donde diga el resultado de tamiz, si no lo tienen en sus manos, es igual a que no sabemos. Y por lo tanto estaríamos obligados a hacer un perfil tiroideo para quedarnos tranquilos de que no tiene hipotiroidismo y por lo tanto poder evitar el retraso mental. Esta es una recomendación a título personal ante la gran cantidad de factores que pueden generar el desconocer el resultado. Y yo creo que en todas las unidades de salud lo que debemos de hacer es exigirles que nos entreguen el resultado. Que no hay tinta para imprimirlo, pues mándamelo por correo, mándamelo por WhatsApp, pero a mí entrégame el resultado. Ya no quedarnos nada más con ese mensaje de que si no me avisan, todo está bien. Otra de las desventajas que tenemos al momento del tamiz es que desafortunadamente el lineamiento y los convenios que en ocasiones hacen las instituciones solo te dicen que si tomas el tamiz entre el tercer y el quinto día, te lo acepto y lo puedo procesar. Pero si lo tomas entre del sexto día en adelante,
te toman el tamiz, pero ya no te lo procesan. Entonces eso puede ocasionar simplemente que no te van a avisar el resultado y obviamente ni lo procesaron, ni la mamá pensando en que el tamiz está completamente normal. Ese lineamiento de la Secretaría de Salud, perdón que lo diga, pero lo deberían de modificar, porque obviamente el tamiz se puede tomar en cualquier día. Y yo creo que hay una confusión porque para glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es muy importante tomar el tamiz en ese periodo, porque después de ese periodo disminuye la actividad de la enzima y por lo tanto detectas una mayor cantidad de falsos positivos. Pero en el caso de TSH, en el sexto, en el séptimo, en el día 10, podrías obtener el resultado y ser confiable. Lo malo es que el lineamiento y el convenio que se tiene generalmente con externos a la Secretaría de Salud no te van a permitir el proceso. Entonces, no se desgasten. Si pasaron 5 días de vida y el paciente no le realizaron el tamiz, mande a hacer un perfil tiroideo y mejor que eso, perfil tiroideo y tamiz, ¿cuál? El que pueda pagar el de mayor cantidad de reactivos. ¿Para qué? Para que podamos tener un diagnóstico oportuno. Recomendaciones en general del tamiz, pues hay que recomendar y tamizar a todos los pequeñitos, hay que recomendar el mayor número de enfermedades, hay que recomendar el del laboratorio que sabemos que es confiable, que es de nuestra confianza, que nos entrega los resultados de manera oportuna. Hay que exigir el resultado físico porque muchos pacientes llegan a la consulta con el resultado de tamiz como esta TSH de 160 al séptimo mes de vida. Imagínense el daño neurológico que va a tener este paciente porque simplemente desconocía el resultado. Un paciente que llega con manifestaciones clínicas de hipotiroidismo con su médico de primer contacto, le manda a hacer perfil tiroideo, sale positivo y ya en manera retrospectiva nos damos a la tarea de buscar el resultado de tamiz y ¿qué creen? Tamiz positivo, pero nunca lo localizaron. Así de triste es la historia de muchos de estos pacientes y aunque en ese momento les inicies el tratamiento van a tener secuelas neurológicas. ¿Sí? Ahora, se pasó la oportunidad, el lineamiento de la Secretaría de Salud o de cualquier otra de las dependencias, pues mándenle a hacer el perfil tiroideo. Incluso aunque se encuentre normal, eso nos va a ayudar a detectar una mayor cantidad de pacientes y a una edad más temprana. Hay algunos pacientes que en el momento de realizar el tamiz pueden salir negativos, pero que necesitan una monitorización seriada de TSH porque sabemos que se pueden llegar a escapar y no los vamos a diagnosticar. ¿Cuáles son esos pacientes? Todos aquellos prematuritos, sobre todo los de menos de 30 semanas, los que tienen un peso menor a 1500 gramos, los que llegaron a utilizar algún antiséptico yodado porque necesitaron una cirugía neonatal o simplemente durante la cesárea, les tuvieron que hacer algún estudio de contraste durante su estancia hospitalaria, algo tan sencillo como la colocación de un catéter o aquellos con cardiopatía que necesitaron un cateterismo, los downcitos, los productos gemelares porque una transfusión sanguínea feto-fetal puede alterar el resultado, los pacientes graves que ingresan a la unidad de cuidados intensivos o que requieren una transfusión, pues también te pueden dar un resultado alterado, ¿no? Entonces, todos estos pacientes, aunque tengas el resultado de la TSH por tamiz normal, vale la pena estar realizando un perfil tiroideo porque eso nos va a permitir diagnosticar a algunos pacientes. Ahora, aquí les puse alguna imagen de algunos pacientes, de hecho ya los mencionamos en la diapositiva anterior, en los cuales no vamos a detectar en muchas ocasiones el hipotiroidismo y por lo tanto hay que realizar el perfil. Sí hay que hacer el tamiz para buscar las otras enfermedades, pero además van a requerir un perfil tiroideo. Si tienen un defecto de línea media, labio, paladar hendido, encefalocele, agenesia de cuerpo calloso, pueden tener un hipotiroidismo de origen central asociado o no a un
panhipopituitarismo. Entonces, en ese paciente jamás van a diagnosticarlo a través del tamizaje porque la TSH va a estar normal o inapropiadamente normal. Entonces, este paciente ocupa de ley un perfil tiroideo. Lo más preocupante es que descartarle que no tenga hipocortisolismo, porque si tiene hipocortisolismo y lo meten a operar, se les puede llegar a morir de una crisis adrenal. Obviamente los gemelitos, como ya lo comentamos, y los pacientes que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos críticos, graves, intubados, ventilados, que llegan a utilizar en ocasiones esteroide, pues también pueden llegar a modificar el resultado, pueden tener asfixia por diferentes circunstancias, por todas las causas que ustedes mejor que yo conocen de asfixia perinatal, y eso también puede alterar el funcionamiento adecuado del eje hipotálamo y hipófisis. Entonces, en esos pacientes siempre hay que hacerles un perfil tiroideo una vez que se egresan, de preferencia entre 2 y 4 semanas a partir del egreso. Y no se digan los prematuritos, aunque no sean gemelares. Recuerden que a nivel de la hipófisis se producen todas estas hormonas, pero hay que tener un poco más de cuidado al saber que si hay alteración de TSH, podemos tener alteración de cualquier otra. Y si se afecta la ACTH, pues vamos a tener un hipocortisolismo. Y el hipocortisolismo se puede manifestar con hipoglucemia, con desequilibrio hidroelectrolítico, con acidosis metabólica, con toda la crisis franca de una crisis adrenal, hipoglucemia, hiponatremia, hipercalemia y acidosis metabólica, o con manifestaciones parciales que si no las atiende se pueden llegar a morir. Los pacientes que tienen hipotiroidismo central y además hipocortisolismo y no les das tratamiento sustitutivo con hidrocortisona o con prednisolona y les inicia el levotiroxina, te pueden desencadenar la crisis adrenal y se puede morir el paciente. Así que hay que tener mucho cuidado al momento de iniciar el tratamiento. Espero que la información que les haya proporcionado haya sido de mucha utilidad. Son cosas sencillas, son cosas que ya hemos hablado durante muchos años, pero es importante estar en mente y el mensaje más importante es en los primeros 3 años de vida, aunque tengan una manifestación sugestiva de hipotiroidismo, no duden en realizar el perfil tiroideo, porque las secuelas neurológicas pueden ser devastadoras para el paciente. Les agradezco mucho su atención y quedo pendiente a sus comentarios. Gracias.